19 horas, 1 minuto. Muy buenas noches, amados amigos, amados hermanos. Dios los bendiga abundantemente. Agradecemos a nuestro hermano pastor Carlos Figueroa por sus canciones. Tomo tu cruz. Toma tu cruz y ven en pos de mí. Solamente en Él encontraremos lo que este mundo nos ofrece muchas cosas, pero Jesús nos ofrece vida abundante. Gracias a Dios. Bendiciones, hermana Ginette. Dios los bendiga abundantemente. La gracia del Señor sea con usted y su familia. Gracias a Dios. ¿Quieres venir en pos de mí? Él es quien guiará nuestra vida. Gracias, Señor. Amén, sí, Señor. Toma tu cruz y ven en pos de mí. De mis palabras no te avergonzarás. En Él encontraremos vida eterna. Gracias, Señor. Solo en Él podemos encontrar vida eterna. Toma tu cruz y ven en pos de mí. Gracias, Señor. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son palabras verdaderas de paz. Son palabras que nos traen gozo, felicidad. Gracias al Señor. Amén. Bien, estamos compartiendo esta palabra con nuestros amigos. Deseamos que usted también pueda compartir el último estudio bíblico de la enfermedad eclesiástica. Gracias al Señor. 19 horas, 4 minutos. Bien, vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar un momento y pedir que el Señor pueda ministrarnos este momento de estudio de la palabra del Señor. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu bendito nombre, porque para siempre es tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites que a través de este medio llegar a muchos hogares, a muchas personas. Deseamos que tu bendición también sea sobre ellos y enséñanos, Señor. Deseamos aprender más de tu palabra. Gracias por tu bendita palabra que nos guía, que nos orienta, nos ayuda, Dios Santo. Tu palabra es viva y eficaz. Gracias por esta palabra, Dios Santo. A ti la gloria en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bendiciones, hermana María Sosa. Dios lo bendiga. La gracia del Señor también sea con usted y su familia. Gracias al Señor. Seguimos escuchando las canciones de nuestro hermano Carlos Figueroa. Con su permiso de nuestro hermano, estamos también transmitiendo por la radio bendecida para bendecir. Gracias al Señor. Gran amor del Salvador. Gracias, Pastor Carlos Figueroa, por darnos el permiso de usar tus canciones. Amén.
Gracias, Señor. Ese gran amor, amor incomparable. Gracias a Dios. Estamos compartiendo esta palabra, hermosa palabra que estamos terminando, agradeciendo a Dios. 31 clases, 31 lecciones hemos tenido para que podamos aprender más en este estudio bíblico. Gracias, Señor. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Amar es entregarse y olvidarse de sí. Olvidarse de uno mismo. Hay que amar sin condiciones. Gracias, Señor. Ese es el gran amor de nuestro Señor Salvador. Gracias a Dios. Sí, Señor. Entrégale tu corazón a Él. Gracias, Señor. Ese es el gran amor de nuestro Salvador. Gracias, Señor. Entrégale tu vida. Entrégale tu corazón. Gracias, sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. A Él sea la gloria. 19 horas. Y la alabanza. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite tener este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Gracias al Señor. Bien, estás entonces en este momento escuchando. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón. Rosa desde Lima, Perú, de Sarón. a las naciones. Amén. Gloria a Dios. Desde sí, Lima, Señor. Perú. Bendiciones, hermanos queridos, desde Lima, Perú. Bien, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. En segunda de Timoteo 2:15 hemos estado leyendo, y este es algo importante que tenemos que tener las escrituras. 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos que orar mucho para usar la palabra como debe ser, la palabra de Dios. No irse ni a derecha ni a izquierda, tal como dice la palabra del Señor. El mismo libro, primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 16, también hemos estado leyendo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. De esto vamos a hablar hoy día. Una enfermedad sociológica llamada estrangulamiento social. Hay dos factores, aún tres de repente, pero dos factores claves referente a este tema, estrangulamiento social. ¿Por qué lo estamos llamando enfermedades sociológicas? Porque tiene que ver con trato de personas. Hemos estado viendo la clase pasada, la penúltima, acerca de la vejez eclesiástica. Hemos estado mencionando de que cuando la iglesia tiene los mismos miembros, los mismos cargos, entonces hay jóvenes que están allí y que no les dan oportunidad. Entonces esto es una enfermedad que hay que tener mucho cuidado, porque no hay una visión del equipo de liderazgo. Entonces eso se convierte en una enfermedad. El equipo de liderazgo no deja
que le reemplacen, se sienten importantes o de repente no hay otra persona que pueda hacer lo que ellos hacen. Cuidado con esa enfermedad. Hoy día estamos tratando acerca del estrangulamiento social. ¿A qué se refiere cuando decimos esta enfermedad? Bueno, algunos dicen, no, eso no es una enfermedad, pero hay que sacar bien el concepto claro. ¿Por qué le decimos así? Es cuando la iglesia ya no tiene más capacidad para recibir más personas. ¿Y qué tiene de malo eso? Usted puede decir. Claro, no tiene nada de malo. Uy, gloria a Dios, la iglesia está creciendo. Pero cuando ya no hay capacidad, entonces puede haber un estancamiento. Entonces, ¿qué se hace ante esta situación? ¿Quiénes no quieren tener una iglesia así, dirá usted? Entonces no puede estar dentro de las enfermedades. Por eso le dije que acá hay dos factores importantes y aún tres. Entonces el lugar es pequeño, estamos hablando de un lugar pequeño. Entonces el equipo de liderazgo debe encajar allí para que haga un plan para afrontar esta situación o circunstancia. Respondemos a la pregunta. ¿Qué de malo tiene que crezcamos? Eso es el asunto. Le explico. Hoy en día encontramos muchos grupos, algunos lo llaman iglesia también, muchos grupos, muchos movimientos, donde pueden usar la palabra del Señor y pueden predicar y cantar, etc., pero con otros fines, con otros motivos. Y la palabra de Dios nos dice bien claro, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Los jóvenes buscan alegría, gozo, danza, música. Dale música, a todo volumen. Entonces los jóvenes van a venir, ponle luces. A ellos les gusta eso. Ponle luces, ponle música, ponle allí parlantes de alto voltaje, etc. Entonces a los jóvenes les gusta, entonces hay que darle lo que a los jóvenes les gusta. ¿Se da cuenta? Así hay que llenar la iglesia. Y hay que hacer publicidad de todo eso para que otras personas que están en diferentes lugares vengan acá porque acá está el Espíritu de Dios. Suena bonito, pero el asunto es eso. ¿Será que nos estaremos saliendo de la doctrina porque decimos, a los jóvenes les gusta eso, hay que darle todo lo que les gusta? No estoy en contra de los jóvenes, del dinamismo de los jóvenes, del valor potencial que tienen los jóvenes, pero hay que darle la palabra. Hay que decirle a ellos lo que es el Evangelio real. No podemos nosotros disfrazarlos de un momento de emocionalismo, de sensacionalismo. Y después cuando se acaba eso, el sonido, ya no hay sonido, ya no hay bulla, ya no está el Espíritu de Dios. Qué aburrido el culto. ¿Han escuchado ustedes eso? Esa es la enfermedad, grave enfermedad, que muchos movimientos quieren llenar su iglesia a costa de cualquier cosa. Algunos, el libertinaje es permitido en ciertos lugares, no en todos. En ciertos lugares se permite todo. Que vengan lo que vengan, Dios lo va a perdonar, Dios lo va a perdonar, y que sigan así.
y están en la iglesia y también están en la discoteca. Puede haber músicos que tocan en la iglesia y también están tocando en las fiestas populares. Y muchos movimientos pueden pagar a los mejores músicos, pero estos músicos no tienen su vida consagrada. Eso es una enfermedad. Pero esas son cosas muy buenas que llenan la iglesia. Usted puede escuchar eso. He escuchado varias veces eso. Bueno, puede ser, pero alguien dice, los métodos cambian, pastor. Exacto. Pero la palabra nunca cambia. Dios no cambia. Dios no cambia. El mensaje no cambia. Al pecado hay que llamarle pecado, no error. Entonces son cositas que dice la palabra. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Hoy en día podemos de repente encontrar muchos grupos acomodándolo a sus criterios, acomodando la palabra a sus antojos, a sus motivaciones personales. Y este es el tercer caso que les digo. Entonces tenemos que tener cuidado con la doctrina. Podemos llenar la iglesia fácilmente con todos los métodos que estoy mencionando, porque estas cosas se permiten allí. La danza ya no es danza, es un baile. Así es, la danza ya se convierte en un baile, donde simplemente la música es igual que secular y la letra ha cambiado. Oiga, ¿acaso no hay creyentes consagrados que pueden tener el gozo y la paz del Señor, de ser personas creativas? ¿Acaso no hay creyentes que sean creativos? ¿Por qué tener la misma música y cambiarle la letra? Eso es de perezosos, es de ociosos. Entonces tenemos que hablar la palabra como debe ser. Acá a la palabra nos exhorta que debemos presentarnos como obreros aprobados por Dios, no por la gente. La gente, es muy fácil ser aprobado por la gente. Es muy fácil darle a la gente lo que le gusta. Pero, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra del Señor? Ese es el asunto. Y la otra motivación que les estaba mencionando algo, no voy a hablar mucho de eso, simplemente un poquito, pueden llenar la iglesia de otros motivos, donde se habla pues de la teología de la prosperidad, donde tienes que hacer pactos, tienes que darle todo y hacer un pacto y Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un automóvil. Y eso es un engaño. Así hay que hablarlo. Y todo con un motivo de llenar la iglesia. Esos son motivos muchas veces, solamente para trasquilar a las ovejas. Algunos me están entendiendo claramente eso. Esos son enfermedades graves. Y como no conocen la palabra, no estudian la palabra, no han llevado un discipulado, un estudio, entonces estas personas ingeniosamente son engañadas,
sinceramente son engañadas. Y cuando se dan cuenta ya es muy tarde. Entonces categorizan todos, a todas las iglesias, en esa misma bolsa. Qué importante es el estudio de la palabra del Señor. La palabra de Dios nos habla de otro evangelio. Y nosotros tenemos que defender eso, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No por antojos, no por motivos económicos y financieros. No, porque esas cosas han hecho mucho daño a la iglesia. Y no podemos juzgarlos porque no estamos para juzgarlos. Ellos van a dar cuenta a Dios. Y mire lo que dice la palabra, bien claro dice la palabra. Persiste en la sana doctrina, persiste en la doctrina de la palabra del Señor, persiste en la doctrina que has aprendido, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. Pregunto, estos movimientos, estos tipos de, entre comillas, iglesias, ¿están seguros de su salvación? Algunos dicen, no vas a perder nunca tu salvación, porque ya cuando entregaste tu vida a Cristo, haga lo que hagas, ya estás salvo. Qué lindo mensaje. Erróneo. No, querido hermano. Haga lo que hagas, ten cuidado, porque una persona, si no está arrepentido de sus pecados, no entrará al reino de los cielos. Lo encontramos eso en la palabra. Lo encontramos claramente, pero como no estudian la palabra, no analizan la palabra, sinceramente a veces son engañados. Eso es una enfermedad mortal, como gangrena, o como cáncer, o como SIDA. Entonces, de eso estamos hablando. Cuando hablamos de esta enfermedad, estrangulamiento social, queremos llenar la iglesia a como sea, como dé lugar, por varios motivos que estoy mencionando. Estoy terminando este estudio bíblico de 31 lecciones de enfermedades. Y lo hemos dejado lo mejor para el último, las enfermedades eclesiásticas. Hemos hablado de 12 enfermedades, pero yo creo que esta enfermedad es la más terrible. Es una enfermedad muy moderna hoy en día, donde muchos dicen así, queremos llenar la iglesia a como dé lugar. Hay que hacer todas las actividades que a ellos les gustan, etcétera. Ya hemos mencionado. Entonces, ¿qué dice la palabra? ¿Serán salvos estas personas que están permitidos hacer todo lo que quieren? El liberalismo, el baile. Cuidado. La palabra del Señor nos reprende, nos exhorta, útil para instruirnos, útil para enseñarnos. La palabra de Dios es útil para corregirnos. Querido amigo, querido hermano, si usted está en este problema, corríjase en el amor del Señor. Porque la pregunta es esta: ¿haciendo eso estás salvo? ¿Haciendo esas cosas estás salvo? Hemos encontrado personas que están en las iglesias y también en las discotecas. Y nadie lo ve, entre comillas. Pero a Dios no le agrada eso, porque Dios lo ve todo. Y muchos de ellos han sido líderes, o son líderes. Y en algún momento los han encontrado y no pasó nada. Querido amigo, querido hermano, eso no es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo vino a predicar.
Hay que hablar claro las cosas. Lo que haces, lo que estás haciendo en ese grupo, en ese movimiento, te lleva a la salvación. ¿Estás seguro que eres salvo? Acá dice la palabra, persiste en la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esa es la verdad. Muchas de estas personas no son salvos en esta circunstancia de vivir doble vida. Y como ellos viven doble vida, los seguidores también hacen lo mismo. Y eso es fatal. Eso es la peor enfermedad que puede haber. Y todo por querer llenar la iglesia, entre comillas. Y eso que hoy en día hay conciertos, entre comillas, cristianos, con todo tipo de música secular, con luces y humos, etcétera, etcétera, porque sus motivos son otros, pues. No es ganar almas para Cristo. Se salieron, bueno, no queremos juzgarlo, pero si eso te saca de la doctrina, de la palabra del Señor, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. La palabra es clara. Y qué hermosa esta última lección. Lo mejor lo hemos dejado para el último. El estrangulamiento. El querer llenar la iglesia. Sea lo que sea. El mandato es eso. Llenen lo que sea. Hagan lo que les gusta a ellos. Denle lo que les gusta. Lo cierto es que esté lleno. Hagan toda la publicidad necesaria. Y ahí cuando está lleno, bueno, pues recojan sus ofrendas. ¡Wow! Bueno, por eso les dije, no quiero meterme en ese asunto, porque Dios es quien juzga. Y a los que te oyeren, y estas personas, sabiendo que están mal, y eso enseñan, eso predican, eso motivan, ¿cuántas personas más se van a perder? Por eso digo, esta enfermedad es lo más peligroso que puede haber, que hoy en día, muchos jóvenes están siendo arrastrados por este tipo de motivaciones. Sí, muchos jóvenes, lamentablemente, sinceramente, son engañados. Si usted está pasando por ese dilema, querido amigo, querido radio escucha, salga de ese lugar. Porque si no estás seguro de tu salvación, haciendo estas cosas, pregúntate a ti mismo, si estaría Jesús conmigo aquí en este mismo lugar, ¿estaría Jesús aquí? ¿Iría Jesús a ese lugar? Pregúntate, querido amigo. Jesús fue a una boda, pastor. Y él también tomó vino, pastor. Varias veces me han dicho eso. Tendrías que escudriñar la escritura. ¿Cómo eran las fiestas de boda en esa época? ¿Y cuál era el vino que tomaban? Entonces, querido amigo, querido hermano, la palabra del Señor es rica y eficaz, pero también es dura. La palabra de Dios, le quiero hacer recordar claramente lo que dice el libro de San Lucas. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
El Evangelio no es fácil. El Evangelio es para valientes, muy valientes. Los valientes heredarán el reino de los cielos. No importa, preferimos sufrir aquí, pero la felicidad será eterna. El gozo de estar con tu maestro es eterno. El gozo de disfrutar de la presencia del Señor será eterno. No importa lo que sufras aquí en esta tierra, es muy corto en comparación con la eternidad. Qué lindo, qué tremendo. Quisiéramos dar algunas recomendaciones en el primer caso que hemos estado viendo. Cuando ya no hay capacidad en la iglesia porque es pequeña. Bueno, hay varias recomendaciones y solución para eso. Algunos hacen pues eso, la duplicación de cultos. Puede haber 1, 2, 3, 4 cultos en un solo día y lo pueden programar para maximizar el espacio. Y eso está muy bien. Pero no siempre va a estar así. El equipo de liderazgo deberá hacer un plan, un proyecto, una visión amplia para tener a estas personas en un lugar más amplio. Estamos hablando de una iglesia sana que predica y habla la palabra. Entonces la reubicación del lugar es importante. Pero también, ¿por qué no? ¿Por qué no proyectarse a comprar un terreno propio un poco más grande? Y si hay una visión más amplia, como en nuestros primeros tiempos, de la visión de la iglesia, era una iglesia, un colegio. Así era la visión. Toda iglesia que era plantada tenía que ir con un colegio. Así es la visión de nuestros primeros hombres de Dios. Toda iglesia plantada con terreno propio debe ir acompañado con terreno para un colegio. Primaria, inicial, primaria, secundaria. Eso debemos rescatar de lo que nuestros hombres, primeros hombres de Dios trajeron la palabra del Señor con esa visión. Qué lindo si pudiéramos hacer eso en estos tiempos. Pastor, pero ya Jesucristo viene mañana. Es cierto. Usted debe tener eso en mente, que Cristo viene mañana. Pero tiene que tener en mente que Cristo puede tardar 1000 años. Entonces su visión debe ser para 1000 años. Si usted tiene capacidad ahora para comprar un terreno, compre, querido amigo, querido hermano, querido pastor, como para que pueda haber lugar para un colegio. Termino. También puede haber una expansión, dado al espacio, o una extensión de grupos pequeños en sus casas, en los hogares de los hermanos. Así también inicia una obra. Una obra inicia también con grupos pequeños en las casas de las personas. Eso lo encontramos en la palabra, a diestra y a siniestra, donde los primeros templos eran las casas de los creyentes. Y ahí se reunían en lugares pequeños porque estaban siendo perseguidos y la iglesia se multiplicaba. No solamente sumaba, sino se multiplicaba. Eso es una de las cosas que no debemos olvidar. La iglesia no solamente es un lugar, no solamente es un local.
la iglesia es mucho más grande que el local. El local es solamente un lugar donde reunirse, pero la iglesia es mucho más grande que el local. Usted puede reunirse en su iglesia, en su casa, en las casas, en las diferentes casas. Y eso se llama iglesia. Porque Jesucristo viene por una iglesia. Pero ¿qué clase de iglesia? Repito, una iglesia sin mancha, sin pecado, con vestiduras blancas. Una iglesia sin arruga. Una iglesia con miembros y obreros aprobados por Dios, no necesariamente por la gente o por los amigos. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Termino. También puede usted maximizar los espacios teniendo reuniones homogéneas, como por ejemplo un grupo de damas, un grupo de varones, un grupo de adolescentes, un grupo de jóvenes, de señoritas, un grupo de adulto mayor. ¿Por qué no? Entonces, de esa manera, la iglesia crece. ¿Y por qué también no tener un grupo homogéneo de las mismas profesiones? ¡Qué tremendo! Todos los doctores reunidos allí, todos los profesionales reunidos allí, todos los enfermeras ahí reunidos. ¿Por qué no? Haga eso y verá, querido hermano, la visión se multiplicará. Bendiciones, queridos hermanos, y gracias a Dios por este tiempo. Hemos terminado estas lecciones, 31 lecciones de enfermedades que atacan a las iglesias. Y esta enfermedad de estrangulamiento social, de querer llenar la iglesia, no importa cómo sea, eso es una enfermedad fatal. Mucho cuidado, porque una vez más leo la palabra del Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una vez más, que Dios tenga misericordia de aquellas personas que haciendo cosas que no está bien y tienen seguidores. Estos seguidores en algún momento se van a dar cuenta. Quizás no sea muy tarde para que recapaciten. Dios los bendiga, queridos hermanos. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Hermana María Tandaipam, Dios lo bendiga. Amén. Gracias al Señor. Hermana Cecia Calle, Dios lo bendiga abundantemente. Hermano Luis Arias, bendiciones. Pastor Nericeña, bendiciones, querido amigo. Dios lo bendiga grandemente. Hermana Esther Egusquiza, la gracia del Señor sea con usted. Y sigan adelante, hermana Noemí Flores, Dios lo bendiga. Qué tremendo potaje hemos recibido hoy en esta noche. La última clase de esta serie que hemos estado llevando. El próximo jueves estaremos teniendo una vez más, hemos estado hablando algo, pero como estudio bíblico, el reino de Dios. Vamos a entrar a ese tema, el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Por qué el Señor Jesucristo estaba tan ocupado enseñando acerca del reino? ¿Por qué ese reino de Dios? Reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. El reino de Dios se ha acercado, dijo Juan el Bautista. Y Jesús dijo, el reino de vosotros, el reino de Dios está entre vosotros. Y luego hay otro pasaje donde dice, muchas veces se repite, el reino de los cielos.
¿Habrá alguna diferencia del reino de Dios y el reino de los cielos? También hay otro reino, el reino del enemigo, el reino de las tinieblas. Aprenderemos algo de eso. A partir del próximo jueves estaremos en nuestro estudio. Dios lo bendiga, hermanos queridos. A las 8:30 su pastor estará también entrando al estudio de la palabra del Señor. Sí, los pastores estamos estudiando. Yo estoy estudiando. 8:30 entro a estudiar mi estudio, que también tengo que estudiar, querido hermano. No podemos estar ociosos. Tenemos que, si no, ¿qué cosa voy a dar, querido hermano? ¿Qué voy a dar si no tengo, si no recibo nada, si no recibo, qué voy a dar? Esa es nuestra preocupación como pastores. Bendiciones, le invitamos para este sábado 21 y para el 28, Evangelismo Global. Bendiciones, no se la pierda. Evangelismo Global, ya consiguió su polo. Bendiciones, bendiciones. Nos despedimos con una canción. Gracias al Señor. Nuestro hermano Carlos Figueroa una vez más nos deleita con la canción El principio y el fin. Mi Señor, el principio y el fin. El alfa y el omega. Mi Señor, Mi Señor. en el cielo infinito y en el mar más profundo y en vida. El principio y el fin. Mi Señor, en el prado que cante la flor que florece. Gracias, Pastor Figueroa, por darnos el permiso de usar sus canciones. Mi Señor, el principio y el fin. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Que cante la flor que florece en la nube y el sol, donde puedo vivir. Sí, Señor. Donde quiera que voy, tú siempre ahí estarás. Siempre estará ahí. Mi Señor, aunque muchos te nieguen. Aunque muchos se nieguen. Mi Señor, aunque muchos se aparten. Muchos se apartan. Mi Señor, mi alma grita tu nombre. Pero Él será siempre nuestro Señor. Nunca nos apartaremos de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma grita tu nombre. Amén, sí, Señor. Mi canto te invoca con más fuerzas que ayer. Amén, gloria a Dios. Bien, gracias al Señor. Estás entonces una vez más escuchando. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, a las naciones. Amén. Dios lo bendiga. Bendiciones, bendiciones. Que el Señor los siga bendiciendo abundantemente.